Muy buenos días para todos. Buenos días. Un cordial saludo de parte del coronel Bahamón, presidente de la Academia de Ciencias, que no puede, por motivos de salud, estar presente en esta reunión. Mi nombre es Hernando Dueñas, soy el vicepresidente de la Academia de Geografía. Me place mucho darles la bienvenida a esta conferencia. Y por lo tanto, entonces, quisiera darle la bienvenida también a la conferencista, que es María Alejandra Taborda, quien el día de hoy, entonces, toma posesión como miembro correspondiente de la academia. La doctora María Alejandra Taborda es licenciada en Ciencias Sociales y Geografía. Tuvo posteriormente un magíster en Geografía docente de tiempo completo de la Universidad de Córdoba, Montería, y tiene un doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella es nuestra nueva miembro correspondiente. La investigación propiamente está dentro del programa avalado por Colciencias. Es integrante del grupo de investigación Sociedad, Imaginarios y Comunicación de Colciencias y es directora del Semillero de Investigación, Memoria Histórica y Derechos Humanos. Está vinculada a varias redes académicas y posee una gran cantidad de publicaciones recientes. Su conferencia, La construcción del territorio, la región y las fronteras a través del texto escolar de geografía colombiana, años 1840-1950. Doctora, por favor, adelante. Bueno, no, yo antes de iniciar la presentación he querido mostrarles a ustedes unos invitados especialísimos que traje para esta disertación. Personajes que me acompañan hace mucho tiempo. Yo quisiera inicialmente presentar, más querido por mí, la Geografía Superior de Colombia del hermano Justo Ramón. Es un texto de los años 60 y es un bello texto ilustrado, que dice para autodidactas y consulta de profesores. Trata monográficamente la mayor parte de las cuestiones propuestas en los programas oficiales para el cuarto año. Este texto tiene un amigo muy cercano, que es el texto Geografía e Historia de Cundinamarca. Es un texto que yo lo llamo de transición. Es ese texto de transición entre denominarse geografía con denominarse ciencias sociales. Pero tiene una cosa bellísima este texto. Adentro del texto, es que además de ser de Justo Ramón, también es del hermano Sebastián Félix. El hermano Sebastián Félix entonces elabora este texto y dentro de él aparece algo que es muy bello para leer la historia, la didáctica, la geografía, y es la salida de campo, descrita por el hermano con los niños. Hace su salida de campo y dice, paseo de Bogotá a Girardot por carretera. Y aquí va narrando paso a paso cómo va haciendo su paseo. Adicionalmente, ven ustedes la cartografía que él presenta y todas las imágenes son dibujos en el texto, dibujos del hermano. Pero tal vez el más significativo de este grupo de tres que quería presentarles es el texto Metodología para la enseñanza de la geografía de la UNESCO. Es el primer texto universal que sale en los años 60 y tiene la siguiente descripción. El presente libro ha sido preparado por la Comisión de Enseñanza de la Geografía de la Unión Geográfica Internacional. El texto original es obra de 7 autores. Es el texto que sale para el mundo entero. 450 ejemplares de la edición preliminar son mandados al mundo inglés, francés y latino. Si ustedes observan, en su época a la Sociedad Geográfica de Colombia le enviaron un texto y ella pudo dar su descripción del mismo.
Pues bien, estos son parte de esa colección magnífica, especial que me ha acompañado como maestra de geografía en todos estos años. Y yo creo que una parte esencial de lo que voy a presentarles hoy tiene que ver con hacerle justicia al texto escolar de geografía como uno de los principales formadores de la nación, del país, de la patria, de lo que somos como colombianos. En tal sentido, entonces, mi presentación tiene los siguientes momentos. Unas panorámicas sobre el texto escolar, las vicisitudes sobre su origen y su evolución, cómo él se va configurando como un campo muy fuerte de conocimiento. Una siguiente parte, tiene dos partes la presentación, donde voy a mirar entonces cómo va a configurarse ese texto de geografía en el país, sobre el texto escolar de geografía, mirándolo a finales del siglo XIX, especialmente después de las gestas independistas, que es cuando los textos nuestros de geografía aparecen con mayor intensidad. Luego el texto escolar al inicio del siglo XX y voy a terminar con los textos de los hermanos lasallistas y los textos escolares que ellos a través de la Sociedad Geográfica estuvieron impulsando en el país. Lo primero que voy a aclarar es que voy a tomar textos de 1825 hasta 1950 cuando se denominaban esencialmente textos de geografía. Es ahí donde hago el corte porque es ahí donde masivamente nuestros textos salían como geografía. Luego empezaron a salir como antropogeografía, luego salieron como ese bello que veíamos ahora, historia y geografía, para culminar en ciencias sociales. Por tal razón voy a situarme especialmente en los textos que se denominaban geografía. La metodología entonces de estos textos, 40 manuales, de los cuales 23 corresponden al siglo XIX y 17 al siglo XX. Son muchísimos los manuales que aparecieron finalizando el siglo XIX con esa denominación geografía. De esos análisis puedo entonces yo obtener ya un origen de nuestro texto, unas reflexiones sobre la evolución y las tendencias que en cada momento este texto pudo tener, unas continuidades y rupturas. Y ya decir entonces que la denominación de geografía en un texto fue una práctica de más de un siglo en Colombia. Imaginémonos todos que 130 años de nuestra vida como nación, de nuestra vida también como geógrafos, el texto de geografía estuvo presente en las escuelas del país. Bien, buena parte entonces de los siglos XIX y XX, el texto escolar fue escrito por maestros de escuela. Y esos maestros de escuela suministraron información geográfica para el entorno escolar, familiar de la gente común, pero especialmente resaltar que durante mucho tiempo el texto escolar de geografía fue un texto de consulta de amplias personalidades, que inclusive muchos de los archivos encontré que el texto escolar de geografía servía como guía turístico especialmente para las personas que llegaban con un desconocimiento absoluto del territorio colombiano. Estos maestros se hicieron miembros de las sociedades geográficas, publicaron en enciclopedias y las enciclopedias los catalogaron como geógrafos. Muchos de ellos aún requieren ser reconocidos en su obra y reconocidos como geógrafos. Tal vez es un poco el ejercicio que hoy trataré de mostrar. Introducieron conceptos, transformaron teorías, estos libros, resolvieron una gran cantidad de problemas geográficos, ayudaron a pensarnos el territorio, las fronteras, a delimitar provincias. Bien, en esa historia del texto escolar, el primer texto que podríamos estar pensándonos como organizador de una disciplina es francés, 1470, Las letras de Gasparín. Es un texto bellísimo, elaborado a mano, diseñado a mano. Además de ser estos primeros textos, además de ser textos escolares, eran propuestas bellísimamente, pues, con una gran estructura estética, muy bellas ellas. Y el segundo texto que creo que fue fundamental en la configuración de nuestros textos escolares es el de Comenio, el Ovid Census Pictoris. Ese texto que hizo Comenio para enseñar en la escuela tenía una característica especial. Un capítulo era dedicado a la geografía. Podrán ustedes ver en la imagen
una descripción del aire y una descripción del agua. En esa descripción del aire hay una imagen, está pintada, pero esa imagen tiene unos números que van explicando cada uno de los procesos. Igual sucede con el agua. Enseñar entonces en ese momento en que aparece el libro, la enseñanza de él y la manera en particular. El maestro leía una parte y el alumno leía la otra. Lo que hacían en clase era leer el texto, era una lectura compartida y luego era una charla de ese texto que se tenía. Bien. Ustedes observarán en este mapa, que es uno de los mapas que conservo también con mucho cariño, que es de los mapas más antiguos que uno puede encontrar dentro de los textos escolares de enseñanza para la cartografía. Es tomado de un texto español, pero también cada una de las partes está también, si ustedes observan, numerada. Cada una de las partes del territorio del mapa va numerado de la misma manera que se hacía en el anterior ejemplo. Y también otra advertencia fundamental para que hay que considerar cuando se estudian los textos escolares, y especialmente los textos escolares de geografía, es la presencia de los hermanos lasallistas, no solo en Colombia, sino en toda la formación de la geografía y de la enseñanza de la geografía en la historia. Los hermanos lasallistas entonces crearon, además de los textos, unas metodologías especiales para enseñar la geografía. En esa imagen ustedes ven el inicio de la escuela mutua y tal vez el inicio de la escuela pública. Y en esos inicios de la escuela pública el texto tenía un valor esencial, ayudaba a la masificación de la enseñanza y permitía entonces que el proceso de la escuela mutua se diera de manera más ágil. Ustedes en esta imagen observan un mapa en el salón de clase. Siempre estuvo durante el siglo XIX el mapa al lado de las figuras católicas, especialmente siempre estaba el ángel de la guarda al lado del mapa. Es el ángel que cuidaba y guardaba a los niños al lado del mapa de la patria. Es muy clave pues pensarnos el valor que en el siglo XIX, en este siglo que se estaba construyendo el territorio, el valor especialmente del mapa. No teníamos todavía una cartografía completa del país, pero los mapas estaban de una u otra manera en los salones de clase. Aquí entonces quiero decir que hoy entendemos entonces en un concepto más contemporáneo del texto escolar, lo entendemos como un soporte curricular, lo entendemos también como un espejo de la sociedad. Y también lo entendemos como uno de los principales fundamentos de la cultura de una nación. Hoy hay todo un campo pero muy configurado sobre lo que es la enseñanza y la estructura de los textos escolares. Hay un instituto en Alemania, el Jorge Herkart, para la investigación internacional sobre el texto escolar. En Francia todavía tenemos el proyecto MANES, Emmanuel, y en España durante los años 90 fue muy fuerte el proyecto MANES, es decir, hay todo un campo configurado para el estudio del texto escolar. Y yo me pregunto, entonces, ¿cuáles individuos, grupos o clases tienen acceso al tipo de discurso que los textos presentan? ¿Cómo se desenvuelve la lucha por la apropiación de los discursos que se presentan sobre las fronteras, las colectividades, los territorios y las regiones? Pero especialmente nos interesa preguntarnos cuáles son los discursos que conquistan y cuáles son los que produce la geografía escolar, tomando como mediación más importante el texto escolar. Bien. Entonces vamos a mirar cómo antes de que estos textos estuvieran, digamos, siendo discursos escolares en Colombia, cómo se fueron configurando desde afuera. Los primeros textos en general tenían la escala del universo. Textos de 1830, 1820 tenían el universo y luego los continentes. Eran esas dos escalas primero. Y tenían una idea y una descripción más de tipo coreográfica, muy pensado al estilo Estrabón, y algunos pensándonos en Ptolomeo. Ahí vemos como una imagen de ese universo.
de ese universo que se conecta con la Tierra. Las imágenes de esos primeros textos eran bellas en el sentido de que trataban de que el universo no quedara por fuera, sino que estuviera conectado con la Tierra. Los primeros textos didácticos de geografía surgen, y eso sí es muy importante, en buena parte de las sociedades geográficas del mundo. Son ellos los que motivan e impulsan estos textos. Ahora, los cambios en estos textos también es un ejercicio bien interesante hacerle el camino. Los primeros, entonces, como venía describiendo, comenzaban por la astronomía. Y de la astronomía giraron a presentar fenómenos físicos, biológicos y urbanos. En un segundo camino, la noción de ciencia natural y ciencia de la Tierra dio paso, que eso fue fundamental, a la noción de ciencia humana y cultural. Con el tiempo, ya en los años 60, en esos textos escolares, comenzamos a ver los temas ambientales y la ciencia del paisaje como un método descriptivo y explicativo. O sea que vamos pasando de un método que va mirando la distribución a un método que va mirando lo descriptivo y lo explicativo. A medida que la categoría iba cambiando en el texto, la metodología para abordarlo y para enseñarlo también iba mudando. Al comienzo los que escribían los textos eran abogados, sacerdotes y maestros, pero después llegaron los especialistas del área, llegaron los formatos universales y llegaron todas las formas de las editoriales. Pero en esa primera parte de la historia del texto, esos maestros lo ilustraban. Esos maestros recorrían el país, lo caminaban y lo llevaban al texto escolar. También decir que la masificación del texto escolar hoy es desigual. En países como Chile y aún Argentina, el texto tiene una mayor cobertura y utilización que en Colombia. Lo que el Estado hoy está, digamos, el Estado hoy está comprando menos textos escolares, Colombia, que otros países de América Latina. Y tal vez porque todavía hay toda una tradición sobre todo en la escuela pública nuestra, de usar el texto con más tiempo. Un texto escolar en una escuela pública tiene mucho más tiempo que un texto escolar en una escuela privada. Bueno, el texto escolar de geografía en el siglo XIX representaba el territorio. Una de las características fundamentales era representar el territorio, pero además de presentarlo tenía que sistematizarlo y hacerle una especie de listado de lo que él tenía. No existía el mapa de Codazzi, habían algunos mapas que esos primeros textos medianamente utilizaban, como el mapa del Humboldt, o las cartas de Genaro Gaitán, o lo que ya había de Tomás Cipriano de Mosquera en el 52, o los trabajos de Acosta. Lo que quiero decirles es que la cartografía, de una manera muy inicial, estuvo presente en esos textos. Aunque no veíamos el mapa, ustedes observan la bibliografía del texto y la bibliografía del texto contempla estas cartografías. Total, entonces, que los geógrafos colombianos eran maestros y eran así reconocidos en las grandes enciclopedias del mundo. Esos maestros, como por ejemplo Pedro Acevedo, o Vergara y Velasco, o Ángel Díaz Lemus, en la gran enciclopedia de la República de Colombia en 1904 aparecían como geógrafos. Y bueno, el primer gran texto de geografía nuestro, del que tenemos noción ahora, es el de José Acevedo Tejada. Ese texto es el libro que aparece después de las gestas de independencia. No tenía gráficos, no tenía mapas y tenía la modalidad de catecismo, pero el texto hacía un inventario de todo lo que la división territorial en ese momento tenía en la Nueva Granada, conforme al censo de 1834. Es decir, el primer texto de geografía era nada más y nada menos que una reseña de la organización del territorio. Bien, en esa misma época aparece el manual de Simón de Laval. Es un manual de geografía que se editó muchísimas veces por una editorial de Cartagena y que yo lo encontré reseñado en muchísimos textos de América Latina. Ese texto tiene una particularidad. En ese texto sí comienza a observarse el primer mapa con la cartografía de Mercator. Y ese texto tiene entonces una descripción de la geografía desde una mirada de la astronomía y explicaba, que eso es muy interesante, el uso de los globos terráqueos dentro del salón de clase.
Ese me encanta porque no había visto otro texto de estos que nos explicara el manejo del globo. De poco se tiene y poco se sabe de cómo entró ese globo y cómo también fue saliendo. El catecismo de geografía tiene una característica. Cuando hablamos de catecismo, hablamos de un texto escolar. Tiene una pregunta y tiene una respuesta. Por ejemplo, aquí dice que es la geografía, pregunta el de Conver, y dice la descripción matemática, física y política de la Tierra. Pero pregunta, ¿qué representa la primera? Entonces la figura del globo terrestre. Resulta que el maestro tenía aquí el texto, pero también tenía la imagen. Es decir, le iba preguntando al niño, pero le iba explicando con la imagen. Es decir, si no está la imagen en el texto, de todas maneras, el maestro siempre tuvo la imagen. Otra característica de este texto es que comienza a integrar la categoría civilización, que fue muy fuerte en todos estos textos escolares hasta terminado el siglo XIX. Aquí hay otro texto, que es el de Bayano. En este texto continúa el texto, entonces, mostrando ese texto escolar, cómo se va configurando el territorio, 35 provincias, 131 cantones, 816 institutos parroquiales, y le describen al niño. La geografía en ese momento sigue siendo una descripción de la Tierra, pero ya se habla de geografía, no de cosmología ni cosmografía. Y hay una referencia muy protozoaria, por decirlo así, de lo que son las regiones. Aquí entonces, sin todavía tener la idea de región, habla de regiones de Colombia según su altura en 3 categorías: la montaña, las mesas y los valles. Este libro no consideró las costas. Era un libro esencialmente pensado para el interior. Y en este libro aparece algo que es muy importante en estos textos escolares, y es el dibujo. El dibujo acompañó la enseñanza de la geografía por mucho tiempo. El maestro sabía dibujar. El maestro se paraba hacia el volcán, hacia la montaña. Esa combinación entre el concepto y el dibujo fue esencial en esas primeras didácticas que el texto nos permite como entender. Bien. Y tal vez el libro más importante de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX es la Geografía Universal de Ángel Díaz Lemos. También había una geografía colombiana. Imagínense ustedes que tuvo 18 ediciones esa geografía. Es uno de los textos que más circuló en Colombia y traía muchísimas indicaciones didácticas. Por ejemplo, veamos uno: que el texto no es para ser dictados o manuscritos, advertía en su introducción el maestro Ángel Díaz, ya que demostramos en pasadas ediciones que quien hace bien uso del texto, le sirve como medio, no como fin de educación. Hay niños que después de recibir las lecciones de geografía no saben aún distinguir en las cartas la tierra del mar. Saben algunas palabras de memoria, pero las repiten sin comprenderlas. Advertimos entonces que la memoria es para recordar, no para aprender. Miren ustedes, esa idea que tenemos de una geografía memorística, esas ideas, el texto nos la va modulando, ¿no? No fue tan así. Había una memoria, pero también había una preocupación del maestro para que la memoria hiciera parte de un proceso mucho más complejo del que yo creo que todavía tenemos que estudiar con más detalle. En Ángel Díaz también, en el texto de Ángel Díaz, aparece la configuración de las provincias, pero también una preocupación por la forma en que las asambleas están tratando de cambiar y aniquilar las provincias, y entonces eso se volvió un complique, porque si cambiaba el territorio, cambiaba el texto escolar. He visto en algunos departamentos, especialmente en Antioquia, una dinámica muy fuerte del texto, porque el texto tenía que salir de circulación apenas cambiaba la configuración territorial. Este texto de Díaz es muy especial porque fue reconocido por la Sociedad Geográfica de Alemania y reconocido por algunos geógrafos franceses como un texto de geografía colombiana. Entonces me parece que tiene una vitalidad muy fuerte. Además, explica Díaz cómo debe hacerse la clase de geografía. Debe comenzar poniéndole un mapa en las manos del niño para mostrarle unos países, algunas islas, señalándole las líneas que marcan el contorno de las costas y las sombras de los grabados,
que llaman agua. Luego se retoma un estudio de la definición. De esta manera el niño puede ir relacionando la comprensión del concepto con la observación del mapa. Quiero que tengamos muy presente esa reflexión didáctica de Díaz, ¿no? Esa relación entre enseñar el concepto con la observación y con el mapa en la mano. Por lo tanto, jamás se aprenderá de memoria un capítulo sin haberlo comprendido en el mapa. Memoria sin razón y comprensión no es geografía. Díaz, 1905. Aquí tengo los momentos de Díaz. Díaz del 86 y Díaz de 1905. Recordemos que fue un texto de larga duración. Felipe Pérez entonces hace el otro texto. Cuando comienza a bajar en circulación este texto en algunas partes del país, especialmente en el interior, en Antioquia, en todo lo que es en Bogotá, bueno, en el interior, el texto de Felipe Pérez coge una fuerza muy, muy importante finalizando el siglo XIX, porque es el texto que queda de la Comisión Coreográfica y del gran mapa de Codazzi. Felipe Pérez fue quien consolidó la obra de Codazzi, pero también elaboró uno de los textos más interesantes que se llamó Compendio de la Geografía para el uso de las escuelas primarias de niños. Un texto especialmente hecho para los niños bajo la orientación de todo lo que ya se había trabajado en la Comisión Coreográfica y en la carta, en la nueva carta del país. Es una síntesis de geografía, física, política de los Estados Unidos de Colombia, en la que se sintetiza entonces toda esa nueva elaboración de la carta. Ese es un texto, yo creo que es de los textos que más se sacó en el país, que más se masificó, que más se llevó tal vez por tener la impronta de esa cartografía del territorio en general. Bueno, José Manuel Rollo en el 89, entonces, cuando ya va saliendo el texto de Pérez, va incursionando el de José Manuel Rollo en el 89 en algunas partes del país. Y ese texto entonces tiene una característica. Me gustó mucho el texto por dos cosas. Primero, porque Rollo hace parte de ese tipo de maestros que escribían textos que no solo era de geografía, sino aquí escribió uno de moral, también escribían de historia. Eran maestros que escribían sobre diferentes temas. Entonces aquí Rollo tiene al lado de su texto de geografía uno sobre moral y religión. Este texto entonces le decía al maestro cómo calificar, cómo evaluar. Se escribirán sobre las fichas los números de los capítulos que hayan estudiado. Se colocarán estas fichas en una caja o saco. Después de cada lección, los discípulos sacarán el número por suerte que será objeto de un ejercicio particular. Se recitarán las lecciones de memoria, pero junto a ellas también se contestarán preguntas de pensar. Se usará siempre el mapa mudo y este fijará la atención y desarrollará la localización. Una manera de evaluar. Finalizando entonces este siglo XIX, entonces en Colombia el texto de geografía preparó la mente de los niños para la idea entonces de lo que era la civilización. Los maestros escribieron, ilustraron los textos escolares, organizaron y evidenciaron el desarrollo del territorio y la construcción de las fronteras. La memoria era importante, pero esta sola no se requería, esta sola requería de la razón y la interrelación. Se dibujaba el paisaje, el croquis del mapa era importante, se inventariaba la riqueza de la nación, como una expresión del nacionalismo de la época. Cada cambio de fronteras o de territorios exigía un cambio de texto. Ya en el siglo, ya entrando el siglo XX, entonces nosotros tenemos un país, nos describe Melo, que tenemos un país con un 10% de colombianos que sabían leer y escribir su cultura. O sea, la cultura oral era muy fuerte y la presencia, aunque el texto escolar de geografía estaba presente en la escuela, digamos, la lectura era muy baja en el país. Tenemos todavía una gran cantidad de analfabetismo. Y giramos ya, comenzando el siglo, de pensarnos el territorio. Otra cosa importante, el territorio de estos textos que acabo de presentar era articulado a través de los ríos. El río era el que articulaba todo el territorio. Ahora vamos a cambiar, ya iniciando el siglo XX, a un giro de la civilización a la raza, al determinismo geográfico, y en este momento y en adelante, la articulación del río la va a hacer el clima. Y es cuando comienzan fuertemente todas las teorías del determinismo geográfico.
Los temas referidos a la civilización pierden fuerza y se mezclan con los de la raza. También pasó algo importante aquí en el texto de geografía y es muy interesante porque ya estamos en 1913 en adelante, hemos perdido Panamá, pero Panamá sigue presente en buena parte de esos textos. Tenemos textos de 1940 con Panamá todavía representado. Todavía estaba Panamá en la escuela hasta los años 50 en muchos textos. Es una cosa muy interesante. Y en esta época entonces van a aparecer nada más y nada menos que las regiones naturales. Se masifican comenzando el siglo XX. Y hay una disposición que es clave, la de 1908, del Ministerio de Instrucción Pública, que nos está diciendo que ahora en adelante hay una manera de enseñar la geografía, que se debe comenzar por lo local, por el municipio, por la provincia, por el departamento, finalmente la república. Y lo importante es que siempre que se trabaje una parte local, se trabaje el departamento, pero el departamento con todos juntos para poder tener una conciencia de la república. Si seguíamos cada uno mostrando su departamento, la conciencia de la república se perdía en el niño. Esta es una directiva de instrucción pública del ministerio que determinó los libros escolares en adelante. La primera lección era dibujar el mapa de mano alzada en el tablero, era como de las primeras lecciones que debían darse en la enseñanza de la geografía. Los textos regionales entonces comienzan a tener también en esos textos regionales comienza a tener una prioridad muy fuerte las fronteras, la división de las provincias, cómo se mueven las fronteras. Si antes estábamos mirando cómo se configuraba como la Nueva Granada o el país, ahora estamos mirando las fronteras departamentales y los textos van llevando esas fronteras. Bien, y también estos textos, como ya tienen las lógicas de las fronteras, hacia los años 20, 30, que comienzan todas las tensiones, digamos, de fronteras con Perú y con los otros países, el texto entonces, a medida que el país tenía dificultades de tipo fronterizo, en el texto escolar de geografía, el primer tema, hasta muy entrado el siglo XX, el primer tema y el más importante era el de las fronteras del país. Bien. Este entonces es el mapa. Tiene no salió por capricho y por azar un mapa de regiones colombianas en el país. Surgió especialmente por dos características. Primero, por el estudio de la obra de Eliseo Reclus, que fue quien ingresa todo con mucha fuerza, inclusive en la geografía, el concepto de región. Esa obra de Reclus fue trabajada muchísimo por los maestros colombianos y tenía una característica el tener este mapa de regiones que evitaba el cambio permanente de la visión administrativa. Podíamos tener una representación territorial más estable que una representación por provincias o por estados que eran tan cambiantes. Esa fue una característica. La otra característica es porque ya ingresaba una nueva manera de ver el territorio que era completa, la manera de verlo completa, ya no era solamente uniendo los departamentos, sino teniendo las regiones. Entonces, quien hace ese trabajo es Vergara y Velasco. Él hace ese trabajo y lo hace especialmente para la escuela, ¿no? La idea de poder tener ese mapa para enseñar en la escuela fue fundamental. Entonces, él lo decía, no describo a Colombia siguiendo visiones políticas que dependen del capricho de los hombres y a menudo rompen las mezclas de las grandes regiones naturales. Estas solo y estas, creadas por quien no está sujeto a vaivenes del mundo, serán la base del trabajo. Entonces, ese trabajo de Vergara sale en 1901, también miembro de la Sociedad Geográfica. Entonces, al inicio de los siglos XX, los textos de geografía comienzan a trabajar, a mostrar también el trabajo de las comisiones de límites. Era lo que yo anteriormente estaba explicando, cómo esas comisiones de límites empezaban a decirle al país, estamos por aquí, llegamos hasta allá, y esa manera tan minuciosa de describir cómo nos configurábamos hacia afuera, el texto escolar primero se pensó hacia adentro y con los límites comenzó a pensarse también en sus relaciones de afuera. Ese trabajo entonces
se ve en el libro de Lemus, de 1910. Bueno, ya sobre 1936 la escuela nueva había entrado en Colombia y un texto de Botero, un texto de geografía, hace un trabajo parecido, yo creo que fue de los primeros que lo hizo, al del hermano, que hace un momento veíamos Sebastián Félix con el libro de Geografía e Historia de Cundinamarca. Botero entonces decide que en los textos de geografía debe ir como una recomendación las salidas pedagógicas, las colonias escolares para cada semestre o día de vacaciones los niños deben ir a colonias escolares y la geografía debe enseñarse a través de las excursiones. Tiene este nombre, excursión. Bien. Ya en las décadas del 40 y el 50, los libros de texto escolares aparecen en ellos una denominación nueva. Primero ya pasó de llamarse geografía a llamarse antropogeografía sobre los años 45. Esa antropogeografía tenía toda la fuerza del determinismo geográfico, las tres categorías gruesas eran clima, medio y raza, y era la antropogeografía nada más y nada menos que era la articulación de la antropología con la geografía y la economía. Más o menos tuvieron unas 3 ediciones esos libros en Colombia, sobre todo en la zona paisa antioqueña. Este libro tuvo muchísimo eco, traía toda la discusión de la higiene, de la raza, y especialmente aquí ya no está mirando cómo tanto se configura el territorio, todos estos textos van mirando cómo se configura la instrucción pública. Bien. Y tal vez aquí ya como para ir dejando esta reseña de libros, el magnífico libro con el que inicié la charla, Geografía Superior de Colombia, tal vez es el libro que más circuló en Colombia, del hermano Justo Ramón. Este texto imagínense, en ese texto estuvo utilizándose casi hasta los años 70. Hay muchos colegios que todavía en los años 70 lo recomendaban. Este texto ya advertía en su última edición, la última edición del texto del hermano Justo Ramón advertía: el texto advierte que se reduce la extensión de la obra debido a las pocas horas que esta asignatura concede. La geografía ya está en este momento tiene una influencia entre el medio y el hombre. Aparece toda la geografía humana. La denominación de geografía humana aparece de la mano del hermano Justo Ramón. Y entonces yo puedo ir concluyendo en este momento que en 1970 comienzan a emerger los libros de ciencias sociales, algunos aparecieron como estudios sociales y van disminuyendo los que se denominaban propiamente geografía. Es decir, nada más y nada menos que 130 años de presencia en la geografía colombiana de este texto, con significados, aportes y presencias, con una manera de construir el país. Ser colombiano ha tenido mucho que ver con el texto escolar de geografía y sin duda alguna, creo yo, estoy segura de ello, lo demostré en mi tesis doctoral, la geografía escolar fue fundamental en la construcción de un discurso geográfico y de una disciplina geográfica en el país. Muchísimas gracias. Doctora María Alejandra Taborda, muchas gracias por su muy interesante conferencia. Nos movió de un lado a otro del territorio colombiano. Y realmente Colombia no es solamente sus fronteras. Colombia es la parte interna, cómo se correlaciona una provincia con otra. ¿Qué significa un estado? ¿Qué significa un departamento? La parte política es muy importante. La geografía no se puede restringir única y exclusivamente a un aspecto de la vida. La geografía está presente en todos los quehaceres de la humanidad.